Bien, me habéis pedido que comparta con vosotros acerca de Segunda Tesalonicenses. Si hay segunda es porque hay primera. Lógico, ¿verdad? Bien, quisiera hacer una mínima introducción porque yo me escuché tu vídeo para no tener que repetir cosas que tú habías dicho cuando presentaste Primera Tesalonicenses, pero sí que quisiera que tuviésemos claro la diferencia que existen, por lo menos tres diferencias importantes que existen en las cartas. Las cartas son eso, cartas. Nosotros le llamamos epístolas y parece como si fuera el título de un libro, no sé qué, muy extraño. Pero cartas son cartas, como las que nosotros le escribimos a la familia, ahora ya no se usa, ahora son emails y mensajitos de WhatsApp. Pero las cartas son eso, cartas que se escriben. Y hay tres tipos de cartas que Pablo suele utilizar. Están las cartas que son universales, aunque algunas van dirigidas a alguna cultura, como puede ser Hebreos, que va dirigido a los hebreos, Romanos a los de la cultura romana, pero Santiago, por ejemplo, es una epístola, una carta general, donde suelen tratar temas teológicos, doctrinales y también cuestiones de exhortación. Luego hay cartas personales, como la de Filemón, donde Pablo está tratando un problema personal, pero también dentro de ese problema pues aprovecha para exhortar y para dar algunas pautas de cómo tiene que comportarse una persona que quiere vivir de acuerdo a los principios de Dios. Y hay un tercer grupo de cartas que serían las dirigidas a iglesia, a una iglesia o a un grupo de iglesias como es Tesalonicenses. Ahora, tenemos un poco la costumbre de que cada libro de la Biblia o cada carta en concreto le tenemos que encontrar una intención superdoctrinal. Parece que cada conjunción, que cada artículo hay que analizarlo como si fuese doctrina. Y a mí lo que me gusta hacer, porque es una de las cosas que he aprendido, es que cuando leo una carta me tengo que poner en el sitio del que la escribe y en el sitio del que la recibe. Porque así solamente sabré la intención con la cual, en este caso Pablo, le escribe a unos hermanos nuestros que vivían en la ciudad de Tesalónica. Sería muy fácil, como hemos hecho en muchas ocasiones, porque yo me incluyo, hubo un tiempo que yo lo hacía también, que nosotros cojamos una carta como Segunda Tesalonicenses y empecemos a desarrollar toda la doctrina de la segunda venida. Esa nunca fue la intención de Pablo. En este caso concreto tenía que corregir una mala interpretación que habían hecho de alguna de sus palabras anteriores. Pero no era la intención de Pablo escribir Segunda Tesalonicenses para hacer todo un tratado teológico sobre la segunda venida. Y eso nos lleva a veces a hacer malas interpretaciones. ¿Por qué? Porque temas, además un tema tan complicado como la segunda venida, basarnos solamente en un pasaje, en una carta, nos lleva a sacar conclusiones muy extrañas. Es un tema, el de la segunda venida, lo suficientemente complicado como para tener en cuenta un libro como Apocalipsis, como las profecías, como las múltiples ocasiones en las que tanto Jesús como Pablo y otros de los apóstoles hablan acerca de la segunda venida. Por tanto, cuando yo comparta con vosotros acerca de este libro, esta carta, Segunda Tesalonicenses, pues vamos a ponernos en el sitio de una iglesia que está recibiendo la carta de una persona que para ellos tiene mucha autoridad, que es Pablo. Un poquito de antecedentes y ahí voy a repetir 2 o 3 cositas que ya te escuché a ti, que los demás habéis escuchado. Antes, ¿cuántos habéis leído Segunda Tesalonicenses esta semana pasada? Bueno. No sé cómo es el hábito en la iglesia, pero yo os recomiendo que como de antemano sabéis cuál va a ser la predicación del domingo siguiente, que os leáis la carta, porque si no me vais a tener que escuchar a mí leer algunos versículos que me podía haber saltado. La carta la escribe Pablo cuando él está en Corinto. Es la segunda carta porque en la primera, 2 años antes, en el año 50, la segunda la escribe a final del 51, principio del 52, había un malentendido dentro de la iglesia y él tiene que escribir una segunda carta para corregir algunas cosas. La iglesia de Tesalónica fue fundada por Pablo y por Silas en su segundo viaje misionero y al cabo de un tiempo él escribe una carta para aclarar algunas cosillas, luego envía a Timoteo para hacer un seguimiento de cómo va avanzando esa iglesia. Y Timoteo detecta de que ha habido un malentendido tan fuerte que es necesario que Pablo escriba una segunda carta para rectificarlo. La ciudad de Tesalónica, eso ya sé que os lo contó Abel, pero yo lo voy a repetir otra vez,
era la segunda ciudad más importante de Grecia. Se encuentra en la zona norte, en la zona más pegada hacia Turquía, lo que hoy es Turquía. Tesalónica era una ciudad libre de impuestos, era un paraíso fiscal, lo cual quiere decir de que había muchos negocios, se hacían, era un lugar de paso para muchísimas personas porque era un lugar de negocios. Eso hace que generalmente una ciudad de ese tipo, igual que era Corinto, por supuesto, fuesen ciudades muy abiertas, donde era muy fácil que el Evangelio pudiese implantarse con mucha facilidad. Es una población gentil, quiere decir que no es judía. Estamos en Grecia, por tanto son griegos, no eran judíos, y eso hace que tuviesen menos prejuicios a la hora de hablar del Evangelio. Tenía una ventaja, menos prejuicios, pero un perjuicio. El hecho de que no conocían la ley como la podía conocer un judío. Para predicarle a los judíos, pues Pablo y los demás apóstoles lo tenían bastante fácil porque recordaban cosas del pasado, que cualquier judío conocía, pero a los gentiles tenían que explicarles casi de cero. Yo preferiría predicar a gentiles. A veces prefiero predicar a personas que no proceden de iglesia, porque no estamos contaminados. A veces el exceso de conocimiento hace de que le pongamos un filtro tan estrecho a lo que Dios nos quiere decir, de que no entendemos realmente la palabra contextualizada que Dios tiene para nosotros. Pero bueno, Tesalónica estaban, digamos que, bastante abiertos a recibir la palabra. Y la iglesia llegó a ser muy influyente dentro de la sociedad. Llegó un momento que la iglesia de Tesalónica no solo era reconocida por los demás cristianos, como Pablo y Silas, Timoteo, y por los demás apóstoles, sino que dentro de la propia ciudad de Tesalónica, la iglesia era reconocida, tenía impacto en la ciudad. Ahora, ¿qué título tendríamos que ponerle a la carta? Como sabéis, la iglesia estaba pasando por pruebas, por tribulación, había persecución. Y ya en la primera carta, Pablo tiene que explicarles cómo se afrontan las persecuciones. Y les dice que una de las maneras de afrontar las persecuciones es centrándonos en la segunda venida. Los de Tesalónica malinterpretan lo que Pablo está diciendo y dicen, uy, la segunda venida ya comenzó. Y entonces se hicieron una película un poco extraña, dijeron, si la segunda venida ya ha comenzado, ¿qué pasa con los muertos que no han resucitado? ¿Y nosotros qué va a ser de nosotros? Y otros dijeron, bueno, como ya empezó la segunda venida, pues vamos a dejar de trabajar, vamos a vivir de una manera ociosa porque total, ya empezó la segunda venida, esto se acaba. Entonces, digamos que el título que tendríamos que ponerle a la carta, si pudiésemos ponerle un título, sería cómo afrontar las tribulaciones, las pruebas, centrándonos en el propósito de Dios para las pruebas y centrándonos en la promesa de que Jesús vuelve, Jesús viene, y eso no nos tiene que permitir o no nos tiene que llevar a vivir de una manera ociosa. El libro tiene una estructura dividida en 5 partes. Empieza con un saludo, eso es típico en todas las cartas de Pablo, son los 2 primeros versículos del capítulo 1. A continuación, Pablo habla en la segunda parte, que es todo el resto del capítulo 1, acerca de las pruebas y de las tribulaciones, de cómo hay que afrontarlas. La tercera parte sería el capítulo 2 completo, donde corrige esas malas informaciones acerca de la segunda venida. Una cuarta parte sería una serie de exhortaciones a cómo tienen que conducirse en la iglesia, habla acerca de prioridades y termina con un saludo final. Yo voy a ir muy rápido y muy por encima con todo porque yo decía, segunda Tesalonicenses es pequeño, voy a acabar rápido. Pero al final, si uno quiere sacarle un poquito de lecciones prácticas para nuestra vida, pues yo necesitaría 2 o 3 domingos. Así que voy a ir muy rápido. Casi nunca nos centramos en el saludo, ¿verdad? Era normal que Pablo dijera, bueno, Pablo, Silas, que está conmigo, y Timoteo, os escribimos una cartita y encima os deseamos que la gracia de Dios esté con vosotros. Y seguimos, y nos vamos directamente al resto. Pero yo quería pararme un momento en eso. Fijaos que Pablo está escribiendo a una iglesia que fundó él con Silas, uno de los 2 que saludan inicialmente. Una iglesia a la que él había enviado a Timoteo durante un periodo de tiempo para hacer un seguimiento de cómo iba la iglesia. Y él lo que está diciéndole a los de Tesalónica, fijaos, estamos unidos, somos un equipo. Pablo, Silas y Timoteo, nosotros 3 tenemos una influencia directa
sobre esa iglesia. La fundamos y le hicimos un seguimiento. Y Pablo tenía clarísimo de que el trabajo de liderazgo tiene que ser un trabajo en equipo. Y la primera consideración para nosotros, que no tiene que ver directamente con el libro de Tesalonicenses, porque es la introducción que da prácticamente en todas sus cartas, es la importancia que Pablo le da al equipo, la importancia que Pablo le da a la sucesión generacional, la importancia que le da Pablo a cómo generar líderes de una manera vivencial. Pablo podía haber dicho, yo Pablo, mando y ordeno, he enviado a Timoteo, me acompañó Silas para no ir solo. No, está diciendo que los tres conjuntamente están asumiendo todo el contenido de la carta, porque Pablo trabajaba en equipo. Y ahí mi primera consideración, porque os he dicho que vamos a leer la carta o vamos a hablar de la carta, de qué es lo que Dios nos quiere decir a nosotros ahora. No solo quiero que sea conocimiento histórico, sino algo práctico. Para los líderes, tenemos unidad de visión, estamos trabajando en equipo, tenemos claro de que formaremos sucesores, líderes sucesores, en la medida en que trabajen a nuestro lado. Hay iglesias que son piramidales, está el gran jefe y después unos cuantos que le siguen, que a su tiempo tienen que formar a otros hacia abajo. Pero muchas veces falta esa convivencia, esa forma de transmitir la visión de una manera vivencial. Proverbios dice que cuando no hay visión, el pueblo se extravía, o se pierde, o se muere, depende de la versión que leamos. Y cuando hay muchísimas visiones, el pueblo se vuelve loco y no sabe por dónde tirar. La unidad, a pesar de la diversidad, es algo importante que Pablo en todas sus cartas quiere transmitirle a las distintas iglesias. Primera reflexión, unidad en el equipo de liderazgo, algo importantísimo. Segunda cosa que aprendemos del saludo de Pablo. Pablo todas sus cartas las inicia y las termina con una bendición. Y a veces nosotros no le damos importancia al poder que tienen las palabras. Nosotros le decimos, bueno, vamos al grano. Pero nos olvidamos de que toda palabra que sale de nuestra boca tiene mucho poder, para bien y para mal. Cuando eres pequeño, las palabras de ánimo y de apoyo que te dan tus padres, las personas que tienen influencia sobre ti, te pueden convertir en una persona segura, con una autoestima, digamos que buena, pero también te pueden arruinar la vida, cuando esas palabras no son de ánimo, cuando te repiten qué burro eres, o te dicen, tú siempre lo haces mal. Pablo, todas sus cartas, aunque sean las cartas más duras, como alguna como Gálatas, en la que tiene que pegarle un buen palo a la iglesia, todas, absolutamente todas, las inicia con bendición. Segunda reflexión, ¿cómo es nuestro lenguaje? Yo sé que muchos son reticentes a que utilicemos casi como una muletilla, que Dios te bendiga, o bendiciones. Pero es una buena costumbre que nosotros bendigamos a los demás. Bendecir es decir bien. Y Pablo sistemáticamente inicia y finaliza todas sus cartas con bendición. Ahora poneos en el sitio de los de Tesalónica. Reciben una carta de Pablo, Silas y Timoteo, sus tres figuras. Silvano, sí, pero Silvano es Silas. Silvano era la versión griega y Silas era la otra versión, era lo mismo. Recibe una carta de las tres personas que han estado enseñando, sirviendo, que han estado levantando realmente y formando a la iglesia como un equipo, y por otro lado reciben una palabra de bendición. ¿Eso qué hace? Que ya están predispuestos a recibir de la autoridad que ellos reconocen de esas tres personas y al mismo tiempo que tienen claro que lo que desean es su bien. Y ahí inicia la segunda parte. La segunda parte tiene que ver con las tribulaciones. Ya en la primera carta habían estado hablando acerca de las pruebas y las tribulaciones, y Pablo le da varios consejos. Pero en esta segunda, Pablo es muy claro y muy concreto, y le dice, intenta explicarle cuál es el motivo, cuál es el propósito de las tribulaciones. Y lo segundo que le dice es cómo puedo afrontar las tribulaciones. Pablo dice, y voy a tener que leer el texto, siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque
vuestra fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más, de manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que seáis considerados dignos del reino de Dios por el cual estáis sufriendo. Es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que afligen y daros alivio a vosotros que sois afligidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo. Y más abajo dice, nosotros oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os considere dignos de vuestro llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder, a fin de que en el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros y vosotros en Él conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¿Cuál es el propósito de la persecución? Pablo utiliza 3 palabras muy importantes. La primera es la fe. Él está diciendo, me alegro de que vuestra fe ha ido aumentando, porque ya en la primera carta les había recomendado, frente a las tribulaciones, frente a las pruebas, hay que aplicar la fe. Ahora, ¿qué es la fe? Nosotros a veces espiritualizamos la fe. La fe es algo común que usamos todos los días. ¿Alguno de vosotros antes de sentarse comprobó si el banco tenía todas las patas? ¿A que no? Cuando subes al avión, ¿a que no le preguntas al piloto a ver dónde sacó el título y cuántas horas de vuelo llega? Tú aplicas fe y te subes al avión y sabes que te va a llevar a buen sitio. Das por hecho, aplicas fe. La fe la aplicamos todos los días en multitud de situaciones. Pero es curioso porque cuando llegan los problemas y cuando llegan las pruebas, muchas veces la fe la espiritualizamos tanto que no la aplicamos de una manera real. Y la fe es confianza. Y la fe es enfoque. Cuando el que escribió Hebreos define la fe, está hablando de algo que no se ve. Es algo en lo que yo me tengo que centrar, que aunque no lo veo, pero sé que está ahí. Es declarar que es lo que no veo, que hay lo que no veo. Que eso está ahí, eso es fe, es confianza, es enfoque y al mismo tiempo es dependencia. Y Pablo les está diciendo, pasáis por pruebas, pasáis por tribulaciones. El propósito es que vuestra fe se aumente con ese tipo de pruebas. La fe es un fruto del Espíritu. ¿Os acordáis, verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Preguntas para reflexionar. Frente a las pruebas y en el día a día, ¿cuál es nuestro nivel de fe y de dependencia de Dios? ¿Dónde nos enfocamos? ¿En las pruebas? ¿En los problemas? ¿Nos lamentamos? Algo típico de nuestra tierra, que somos bastante melancólicos y vemos que muchas veces el vaso medio vacío. ¿Qué lugar ocupa el Espíritu Santo en nuestras vidas? Porque si el Espíritu Santo no está ocupando el 100% del lugar que tiene que ocupar, es muy probable que alguno de los frutos del Espíritu, como es la fe, esté ausente. Y si no hay fe, afrontar las pruebas es una tragedia. Por tanto, lo primero que está diciendo Pablo es, frente a las pruebas, aumentad vuestra fe. La segunda cosa que les dice es, aumente vuestro amor hacia los demás. ¿Qué es el amor? El amor aquí lo define como compasión, como solidaridad, como consuelo. Muchas veces nosotros también hablamos del amor en un sentido genérico, pero el amor tiene que ser práctico. El amor se tiene que demostrar en hechos, en compasión, en solidaridad, en consuelo. Vivimos en una sociedad en la que las pruebas están ahí. No solamente pasaron persecución los antiguos, y luego explicaré la persecución que tenemos hoy. Pero la de los antiguos era una persecución física, pero nosotros tenemos hoy otro tipo de persecuciones. Pablo está diciendo que la forma de afrontar afrontar las pruebas es que aumente nuestra fe, pero que aumente nuestro amor. Y nuestro amor se tiene que reflejar en solidaridad, en compasión. Y curioso, el amor es otro de los frutos del Espíritu. Y vuelve la pregunta, ¿qué lugar ocupa el Espíritu Santo en mi vida? Porque todo lugar que yo no le deje ocupar el Espíritu Santo en mi vida lo va a ocupar la carne. Y sabes cuáles son los frutos de la carne, ¿verdad? Casi siempre los frutos de la carne nos llevan a ver las cosas en plan negativo.
surgen las envidias, surgen todo tipo de problemas, lo vemos todo negro y encima empezamos a cascar, a murmurar, a mentir y a hacer otras cosas que nosotros consideramos más gordas. Frente a las pruebas, frente a las tribulaciones, tiene que aumentar nuestra fe, aumentar nuestro amor, nuestra compasión y nuestra preocupación por los demás. La tercera cosa que les dice es que aumente vuestra perseverancia y fe. Curioso, repito otra vez la fe, pero unida a la fe y a la perseverancia. ¿Qué es perseverancia? Perseverancia es constancia. Perseverancia es una paciencia activa. Y en la Biblia, siempre que se habla de paciencia, no se habla en el sentido de resignación y de, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. No, paciencia es una perseverancia, una constancia, esperando algo que va a venir, pero no con resignación, sino con una actitud activa. Perseverancia también es compromiso. Y Pablo le está diciendo a los de Tesalónica, y dice, frente a las pruebas y frente a la tribulación, lo que el enemigo va a intentar decirte es, lo tienes todo perdido. ¿Para qué vas a seguir luchando? Ríndete. Total, no vas a poder hacer nada contra las circunstancias. Y Pablo les está diciendo a los de Tesalónica, frente a la prueba y frente a la tribulación, aumenta tu fe, aumenta tu amor, pero aumenta también tu constancia, tu perseverancia, que tiene que ir unida a la fe. Yo solo puedo ser constante cuando tengo fe, en el sentido que decía antes, en el sentido de enfoque. Si yo me enfoco en cuál es la promesa, que es lo último que les dice Pablo, yo voy a ser capaz de ser constante, si no me voy a desanimar. Por tanto, frente a la prueba, aumenta tu fe, aumenta tu amor y aumenta tu perseverancia y fe como dos cosas unidas. ¿Cuántas veces las pruebas nos paralizan? ¿Cuántas veces nos hacen perder la paciencia, la constancia, la persistencia, la perseverancia? ¿Dónde está nuestra fe en los momentos de dificultad? ¿Nos centramos en el problema? ¿Queremos solucionar las cosas a nuestra bola, a nuestra manera? ¿O nos centramos en Dios? El enfoque es lo que nos guiará a la fe. Y eso nos va a permitir ser perseverantes a pesar de las circunstancias. Y no me gusta nada la palabra a pesar de, y yo siempre me escucharéis que diré a pesar de y además de. Porque además de las pruebas, Dios lo que quiere es llevarnos a un propósito, a una situación de propósito. Ahora, ¿cómo afronto la prueba? Y Pablo le está diciendo, la afronto con propósito, aumentando mi fe, aumentando mi amor, aumentando mi perseverancia. Y dice, pero también con promesas. ¿Y cuáles serán las promesas? Lo hemos leído. La promesa es que habrá un día de justicia, donde habrá aflicción para el que aflige y donde habrá alivio para el afligido. Cuando nosotros nos encontremos en pruebas, cuando nos encontremos en situaciones de dificultades, pensemos en el propósito que tienen esas pruebas, que es aumentar nuestra fe, que encima nos ayudará a afrontarlo, es aumentar el amor, es aumentar la perseverancia, pero sobre todo creerle a Dios y creer que la promesa de Dios es que un día Él va a afligir a quienes afligen y va a traer alivio a quienes son afligidos. Ahora, tú puedes decir, las promesas son futuras, ¿eso va a suceder en el futuro? Pues no. Las herramientas que Dios nos da para afrontar la prueba son válidas en cualquier momento. O no puedes aplicar la fe ahora. O cuando estás en pruebas y en dificultades, la fe no vale, hay que pensar en la fe futura. No puedes aplicar el amor, no puedes aplicar la constancia, la perseverancia, no puedes creer de que Dios pone a cada uno en su sitio, que Dios hace justicia. Y es curioso porque tenemos un concepto muy equivocado, bueno, no es equivocado, pero a veces muy negativo de la justicia. Creemos que la justicia es castigo y ahí aparece un Dios con el látigo buscando a ver si pisa la raya para darte un palo. Y la justicia de Dios tiene que ver con lo justo, lo que es justo, poner a cada cosa en su justo lugar, en su justo momento. Esa es la justicia de Dios, poner las cosas donde corresponde. Y habrá un momento en que haya justicia, y muchas veces la justicia la vemos nosotros aquí. Ahora tú puedes decir, nosotros no tenemos persecución. Sí que hay países donde están sufriendo persecución. Pero ¿sabéis qué pasa? Que en los países donde se sufre persecución son los países donde las personas son más fieles a Dios. Porque muchas veces, a veces incluso sin darse cuenta, aplican esos tres principios, el principio de la fe,
el principio del amor y el principio de la perseverancia, aunque solo sea por supervivencia, por subsistencia. Y nosotros, como lo tenemos todo tan fácil, queremos arreglar las cosas a nuestra manera. ¿Qué tipo de persecución tenemos hoy? ¿Qué tipo de pruebas pasamos hoy? Pues pruebas como la ruptura de valores y de principios. O no es una prueba, o no hay que ser valientes para estar en medio de la sociedad donde todos dicen blanco y a ti te toca decir a veces gris o negro. Donde la familia se rompe, donde ya no existen fórmulas que coinciden con la creación de Dios, sino que la familia ya está en desuso. Y si tú quieres mantener una familia de acuerdo a los principios de Dios, eres un bicho raro. Donde existen lobbies que tienen un poder mucho más poderoso, entre comillas, pero en la sociedad es mucho más poderoso que nosotras las iglesias. Donde vivimos en una sociedad que es totalmente humanista, centrada en mí mismo, en el hombre. Donde todo es relativo, donde los absolutos, lo único absoluto es lo relativo. La posmodernidad, nueva era, ¿qué te dicen? Una espiritualidad, pero donde el centro soy yo. Si me va bien a mí, fenomenal. Si además le va bien a unos pocos más, mucho mejor. Y si le va bien a todos, mejor todavía. Da igual lo que sea. Eso es nueva era. Eso es posmodernismo, momento en el que nosotros estamos viviendo. ¿Eso no es una prueba? Vivir en medio de esta sociedad. A veces pasamos por crisis económicas. Creo que muchos de nosotros lo hemos pasado o probablemente lo estemos pasando todavía. No es una prueba pasar por situaciones de crisis económicas, de crisis sociales, de crisis de relaciones. ¿Cómo afrontamos nosotros la prueba? Aumentando la fe, aumentando el amor y aumentando la perseverancia y creyendo en que Dios va a hacer lo justo, es la única manera de poder superar las pruebas con éxito. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo a los de Tesalónica, que lo estaban pasando muy mal. Ahora, la última parte que yo digo es ¿cómo afronto las pruebas? Pues con la promesa de que Dios va a volver. Jesús va a volver. Y el problema que tuvieron los de Tesalónica fue que algunos interpretaron que las palabras de Pablo en la primera carta o incluso en su enseñanza, o mejor dicho, algunos que dijeron que hablaban en nombre de Pablo, llegaron a decir de que la segunda venida ya ha comenzado. Y en un sentido Pablo confirma que efectivamente eso ha sucedido, porque dice que la obra del inicuo ya está entre vosotros, pero no la segunda venida con todos sus acontecimientos. Y entonces tenía un cacao mental increíble. Algunos decían, bueno, y yo no he resucitado, no han resucitado los muertos, y yo porque me he quedado aquí. ¿Y qué pasa si nos dijeron que la segunda venida no íbamos a pasar por una gran tribulación? ¿Y por qué la iglesia no ha sido arrebatada? Y os aseguro que yo hoy no voy a entrar a hablar de ninguna teoría sobre la segunda venida, porque hay tantas y tan distintas, y muchas de ellas con fundamento. Pero lo que sí dice Pablo es que está hablando de cuáles son los ingredientes que tienen que ver con la segunda venida. Está hablando de falsas profecías, de falsos profetas que se van a levantar. Algunos que eran los que engañaron a los de Tesalónica. Está hablando del inicuo. El inicuo es el antidios. Nosotros decimos anticristo, pero realmente es un antidios, es uno que quiere sustituir a Dios. Está hablando de algo que lo detiene. Y hay tantas teorías acerca de ese algo. Algunos dicen que es la Iglesia, otros dicen que es el Espíritu Santo, otros dicen que son ángeles, otros dicen que... Yo tengo mi teoría. No es una teoría, pero digamos una interpretación por la que yo me inclino. Pero como no es mi iglesia, me vais a perdonar que no os la diga. Si fuera mi iglesia la diría, pero no es mi iglesia y entiendo que vuestros líderes son los que tienen que marcar una línea en ese sentido. Yo solamente enumero lo que dice la gente. Hay quien habla acerca del rapto de la iglesia, si se va a producir antes del milenio, después, si va a ser antes de la gran tribulación o después. Como dije antes, yo también tengo mi opinión, pero no la voy a decir. Lo importante no es tanto la cronología de lo que va a suceder. Eso no es lo que está diciendo Pablo. Pablo lo único que le está diciendo es, ojo, cuidado con los falsos maestros, ojo con el inicuo, el antidios, ojo con que va a haber persecución y persecución dura, ojo.
y en este caso dice un ojo positivo, el enemigo va a ser derrotado definitivamente, aunque ya fue derrotado en la cruz, y vosotros vais a reinar y vais a subir al cielo. Eso es lo que Pablo les está intentando dejar claro. Yo entiendo que no se debe utilizar 2 Tesalonicenses como para desarrollar una teología sobre la segunda venida, a pesar de que hay algunos ingredientes ahí, porque no era la intención de Pablo. Pablo le está aclarando de que si alguien les enseñó de que la segunda venida ya había comenzado, dice, está equivocado. Yo no dije eso, lo que está diciendo Pablo. Dice, pero va a venir. Y ojito, estad preparados. Lo importante es que quienes tienen a Jesús en su vida van a reinar con Dios. Yo no sé cuándo van a ser las bodas del Cordero. Vuelvo a decir, tengo mi opinión, pero no la voy a decir. No sé cuándo van a ser, pero sé que las va a haber. Y sé que el cristiano, el creyente, el que ha creído en Dios, va a poder estar con Dios celebrando fiesta y va a poder reinar, como dice la palabra. Y el que no, va a ser juzgado y va a ser castigado. Eso es una verdad absoluta. Eso sí que lo puedo asegurar, porque sé que todos creemos en que eso es así. Y es lo que Pablo está intentando decirles. Pablo termina esa tercera parte, la tercera parte, recordándoles que cuando penséis en la segunda venida y en todos los acontecimientos que no son agradables algunos, dice, pensad en la elección, dice, Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Recordad el llamamiento, dice, Él os llamó mediante nuestro evangelio para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que el Padre nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia. Y dice que Dios consuele vuestros corazones y os afirme en toda obra y toda palabra. En otras palabras, Pablo lo que está diciendo es que no os dejéis engañar por falsas profecías ni teorías. Habrá una tribulación, la pasaréis o no, pero la habrá. Habrá un antidios, habrá un anticristo, habrá engaño, habrá apostasía, pero Dios va a destruir al inicuo. Y la promesa de su venida es real y se va a producir y Dios va a hacer justicia definitivamente. Cristo vuelve, pero habrá engaño, apostasía y tribulación. Y algunas preguntas para reflexión. ¿Qué actitud genera en nosotros saber que Jesús vuelve y que va a volver para destruir al enemigo, al inicuo y traer salvación completa? ¿Qué provoca en mí escuchar eso? Simplemente me consuela y me dice, bueno, qué bueno que Dios va a volver algún día. No genera en mí un sentido de urgencia, compasión por las personas que se van a perder y van a sufrir el castigo del juicio. No me motiva a cumplir mi misión. ¿Sabías que el Señor retarda su venida porque quiere que todos sean salvos? Como decía Pedro. Y Pablo decía, ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? Yo creo que Pablo, cuando le está hablando a ellos acerca de la segunda venida, no solamente les está aclarando ese malentendido, sino que al mismo tiempo les está diciendo que, ojito, que tenéis una responsabilidad con respecto a toda la sociedad, que es de que la gente se salve para que no tenga que pasar por el castigo. Y luego al final les tiene que dar, que es el quinto punto, les tiene que dar una serie de consejos acerca de la ociosidad en la que habían caído. Ellos dijeron, si la segunda venida ya está, ¿para qué vamos a trabajar? Y entonces Pablo les tiene que decir, ojito, que hay prioridades en la vida. Y es una llamada a dejar la ociosidad, lo que es el capítulo 3. Pablo le recuerda que las prioridades del cristiano son extender la palabra, extender el reino. Versículo 1 del capítulo 3. Finalmente, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada. Segundo, la prioridad es confiar en la fortaleza, la protección, la dirección y la perseverancia del Señor. Pablo dice, pero fiel es el Señor que os fortalecerá y os protegerá del maligno. Y tenemos confianza en el Señor respecto de vosotros, de que hacéis y haréis lo que ordenamos. Que el Señor dirija vuestros corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia, otra vez, de Cristo. Y la tercera cosa que tiene que ver con las prioridades, que era algo que tenía que corregir Pablo, era contra el desorden y la importancia de apartarse de aquellos que manipulan la doctrina
la importancia de no vivir ociosos, la importancia de no meterse en todo como hacían algunos y la importancia de hacer el bien. Y Pablo es muy fuerte cuando habla acerca del ocio, acerca de vivir de una manera desordenada. A los ociosos le dice, ¿no quieres trabajar? Pues no comas. Y eso no tiene que ver solamente con el tema de la comida, está hablando del compromiso. Y al final, el hecho de que pasemos por tribulaciones, el hecho de que Jesús vuelve otra vez, nos tiene que llevar a vivir de acuerdo a las prioridades que Dios dejó muy claras. Y las prioridades son el reino de los cielos, hay que extenderlo, y la responsabilidad es nuestra. Y tenemos que vivir de una manera íntegra, de acuerdo a los valores de Dios. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Oramos pidiendo protección, dirección, perseverancia? ¿Somos disciplinados o somos ociosos? ¿Nos preocupamos de trabajar solo para nuestras necesidades o incluso para ayudar a otros? Nos metemos en todo, y eso pasa en muchas iglesias, siempre está el listo que lo sabe todo. ¿O hacemos el bien y vivimos con compasión y preocupándonos por las necesidades de los demás? ¿Qué tipo de amonestación aplicamos? Y no tengo tiempo porque me quedan 2 minutos. Pablo explica bien claro que no te juntes con el tipo de personas que quieren vivir ociosas, que quieren vivir saltándose la doctrina y que quieren vivir a su bola, por decirlo en el lenguaje de ahora. Pero da un consejo muy importante acerca de la amonestación y acerca de la disciplina. Dice, la disciplina no es tenerle por enemigo, sino hablarle como hermano. Léelo, porque lo pone ahí. Y dice, cuando disciplines a alguien, disciplínale como hermano. Y por desgracia, en muchas iglesias, el concepto de disciplina es de castigo, cuando el concepto de disciplina de Dios es te extiendo la mano para restaurarte. Evidentemente hay condiciones. Uno tiene que arrepentirse, reconocer que lo ha hecho mal, pedir perdón, sanar heridas. Pero mi mano es para levantarte, porque el único objetivo de la disciplina es restauración. Y cuando en una iglesia no se aplica la disciplina con el criterio de restauración, lo único que se generan son heridos y más heridos. Y el pecado se multiplica, porque casi siempre las caídas son por el pecado. Y una mala actitud nuestra a la hora de aplicar la disciplina, lo único que hace es multiplicar todavía mucho más las heridas. Pablo termina con una despedida y, como dije antes, simplemente confirma que fue el que escribió la carta y al mismo tiempo les bendice. Termino. Frente a las pruebas que nosotros tenemos cada día, frente a las pruebas que estaba pasando el pueblo de Tesalónica, los creyentes en Tesalónica, Pablo les está diciendo, aumenta tu fe, aumenta tu amor, aumenta tu perseverancia que va unida a la fe, enfocándote donde corresponde, porque si no, no vas a poder superar las pruebas. Cuando vivamos en momentos de pruebas, en momentos de dificultades, y hoy es un momento de pruebas y de dificultades en medio de nuestra sociedad, apliquemos la fe, enfoquémonos en Dios, no en los problemas. Apliquemos el amor, que es compasión, y apliquemos la perseverancia, que es una paciencia activa, es constancia, es compromiso, y siempre basándonos en la fe. Y recordemos que esas 3 cosas son frutos del Espíritu Santo. Y si yo quiero superar las pruebas con éxito, tendré que dejarle al Espíritu Santo que ocupe el lugar que le corresponde en mi vida. ¿Y sabes cuál es el lugar? Todo. Incluidos mis negocios, incluidos mis estudios, incluidas mis decisiones, incluidas mis relaciones, incluidos mis pensamientos, incluidos mis sentimientos, incluidas mis acciones. Solo llenos del Espíritu podremos dejar que los frutos sean fe, amor y perseverancia. Y con eso podré vencer cualquier prueba. Y tengo que recordar de que Dios, Jesús, va a volver. Y eso es una esperanza bonita para nosotros. Pero eso debe generar en nosotros la responsabilidad de que todos lleguen a conocer a Jesús. Solo creerán si tú y yo les predicamos. Y si Jesús retarda su venida, es porque tiene paciencia y tiene compasión para que todos lleguen a conocer a Jesús. En otras palabras, te está diciendo, no vuelvo y estoy tardando por tu culpa. Porque si tú te mueves y tú llevas el Evangelio a otras personas, vas a adelantar mi venida, porque todos van a llegar a conocerme.
Evidentemente me entendéis que estoy hablando semi-literalmente, porque en parte es verdad. Pero es nuestra responsabilidad la de declarar que Jesús viene y viene con victoria y van a suceder cosas muy fuertes, pero nosotros vamos a vivir una situación de victoria y depende de nosotros actuar de esa manera o no. Y por último, Pablo le está diciendo, el que Jesús vuelva significa que tú tienes que ser un testimonio de una persona que no es ociosa, sino una persona comprometida, una persona que respeta la doctrina, pero no aquí, en la cabeza, sino en tu forma práctica de vivir. Y ese será el mejor testimonio que tú puedas dar. Pablo termina diciéndoles, Dios os bendice, la gracia de Dios está con vosotros. Si tenéis fe, si amáis y sois perseverantes, si dejáis que el Espíritu Santo tome el control sobre vuestra vida, si encima os enfocáis en una segunda venida donde Dios va a poner las cosas en orden e importará poco cómo funciona, cómo va a suceder los acontecimientos, el orden para mí es secundario, lo importante es que Jesús vuelve y va a volver para reinar y para triunfar y encima a nosotros nos va a colocar en un lugar importante. Yo me preocuparé de que todas las personas a las que yo le influyo conozcan a Jesús, porque quiero que disfruten lo mismo que yo voy a disfrutar. Eso era lo que Pablo le quería decir a los de Tesalónica y lo que yo creo que Dios nos quiere decir a nosotros en esta mañana. Que Dios os bendiga.